Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar de un tema que es en este momento pues importante para nosotros los mexicanos, que es el tema de las elecciones que se avecinan este fin de semana. Más que nada me gustaría hablar sobre cómo es que tomamos decisiones, cómo es que los seres humanos tomamos decisiones en el campo electoral y cómo es que el saber esto puede ayudarnos a, una, personalmente, tomar decisiones mejor informadas y dos, si nuestra intención es convencer a alguien más de que vote por las personas o ideas a quienes favorecemos nosotros, cómo es que mejor convencer a las personas o encontrar a quienes conviene siquiera abordar y a quienes no. Primero que nada, pues quiero empezar con el tema, reitero, de cómo es que el cerebro toma una decisión. Nosotros sabemos en esos tiempos, gracias al campo de las neurociencias, cómo es que la gente toma decisiones, especialmente gracias al trabajo de Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene un libro muy bueno que se llama The Descartes Error, el error de Descartes. En este libro básicamente él habla de sus investigaciones en donde él encontró que contrario a esta aserción de que pienso por lo tanto existo, pienso luego existo, como se traduzca, la realidad es que las personas le ponemos más peso a la valencia emocional de nuestras decisiones que al contenido cognitivo, si tú quieres verlo así, racional. Tomamos decisiones más que nada empujados por las emociones. De hecho, la raíz etimológica de emociones es el latín movere, que significa mover. Las emociones existen ahí para ese propósito, existen en los seres humanos y en diferentes animales para empujarnos hacia diferentes caminos, ¿no? Entonces, lo que Antonio Damasio encontró es que cuando las personas sufren daños en las áreas del cerebro que son encargadas de procesar emociones y de ligar la toma de decisiones con las emociones, cuando tienes pacientes que sufrieron un tumor o algún accidente y por lo tanto no pueden conectar las emociones con su toma de decisiones, te encuentras con personas que desafortunadamente no pueden tomar decisiones, personas que se tardan horas deliberando qué corbata ponerse, decisiones tan triviales que nosotros normalmente tomamos en segundos, les toman horas a esas personas. Y esas personas a veces ni siquiera son capaces de al final deliberar o decantarse por una. La razón de esto es que, de acuerdo con la teoría de marcadores somáticos de Antonio Damasio, cuando nosotros estamos tomando una decisión, llevamos a cabo nuestro cerebro, más particularmente, lleva a cabo una simulación interna de estados emocionales, en donde al deliberar tu cerebro interpreta, ok, si tomo esta decisión, el resultado de esta decisión me va a traer emociones X, Y, Z, ¿no? Y el resultado de esta otra decisión me va a traer emociones A, B, C. Entonces tu cerebro lleva a cabo una especie de simulación en donde determina, bueno, la carga, la valencia emocional, es decir, si es positiva, grata o negativa, es grata o negativa para X conjunto de emociones versus Y conjunto de emociones. Entonces, te decantas por aquella decisión cuyo resultado traerá consigo una serie de emociones más grata. Reitero, al no poder tomar decisiones, al no poder sentir emociones, no puedes tomar decisiones. Tú lo puedes ver en tu propia vida. Realmente, incluso cuando deliberas de forma lógica y tratas de tomar una decisión informada, esta información simplemente sirve para alterar la carga emocional de cada posible decisión. Por un ejemplo podría ser, si tú eres una persona a quien le interesa, muy empática, a quien le interesan mucho los pobres, le interesa mucho que los pobres tengan un mejor estilo de vida, etcétera, el bienestar social, todo esto, y tú crees, de acuerdo con la información que tienes a tu alcance ahorita, tú crees que la forma en la que se procura el bienestar de los pobres es a través de un Estado fuerte, un Estado grande que nos quite dinero a los que trabajamos para dárselo a quienes no pueden encontrar trabajo, aquellos en comunidades marginadas, etcétera. Si tú crees esto, basado, reitero, en la información que tienes disponible en este momento, evidentemente tu decisión de votar por un Estado más fuerte, más intrusivo, que tenga ese tipo de impuestos escalonados donde la gente que más gana más paga, está motivada por el deseo de sentirte bien al sentir que ayudas a los pobres. Entonces, como tu decisión ahí está, básicamente tú podrías tener dos caminos de actuar, ¿no? Dos caminos de acción. Uno, votar por el Estado fuerte. Dos, votar por el Estado liberal que propone que todos hagamos con nuestro dinero y nuestro tiempo lo que nos plazca sin que nos cobren muchos impuestos y que no le pone mucho énfasis, por ejemplo, a la redistribución de riqueza, ¿no? Entonces, tu cerebro valora la información, determina que votar por la persona que promueve un Estado más fuerte traerá consigo la carga de emociones más grata porque tú crees que ayudar a los pobres es a través del Estado redistributivo.
Y pues bueno, así es como toma su decisión. Sin embargo, aquí podemos ver que la información que tenemos a la mano va a empujarnos en un camino u otro. Entonces, por ejemplo, si esta persona a quien le interesan los pobres aprende que la mejor forma de ayudarlos es a través del enriquecimiento que viene de la mano de un Estado liberal que no te impide comerciar, que no te impide trabajar, que no interviene en las relaciones comerciales entre particulares. Aprende que, que ese es el camino, de acuerdo con la economista Deidre McCloskey, que nos ha traído un enriquecimiento de 3000% desde el año 1800. Eso significa 3000% mayor bienestar para los pobres, por cierto, para que esto que sea más contundente. Si esa persona a quien le interesan los pobres aprende esto y acepta que el Estado liberal es la mejor forma de ayudarle, pues entonces el objetivo que es emocionalmente grato para esa persona ya no se cumple a través de un Estado fuerte, sino a través de un Estado liberal. Y la información entonces hace que la carga emocional, lo importante que esta persona necesita para tomar una decisión, que es la carga emocional, cambie de decisión A a decisión B, Estado fuerte versus Estado liberal. El problema es que todo el tiempo hemos operado más o menos bajo esas opciones, claro, sin saber el tema de las emociones, pero siempre hemos creído que la información por su cuenta es suficiente para persuadir a una persona. Y aquí es donde nos encontramos con el problema de la disposición a aceptar información nueva, especialmente información que contradiga lo que solíamos creer. Reitero, la información es indispensable para poder tomar decisiones, ¿no? Cualquiera lo sabe. Pero nuestro cerebro tiene este pequeño mecanismo que puede ser problemático y se llama mecanismo de reducción de disonancia cognitiva. Cuando a nosotros nos presentan información que contradice lo que solíamos creer, nuestro cerebro siente una especie de conflicto y ese conflicto presenta emociones negativas. Lo que tu cerebro necesita hacer de frente a la emoción negativa, de sentir esta disonancia cognitiva de que ya no sabes ni qué onda, de que ya no puedes ver al mundo como lo veías antes, tiene que resolver esa disonancia cognitiva y lo puede hacer normalmente de dos formas. Una, aceptando esta información, entendiendo, bueno, ok, tal vez estaba equivocado, el mundo no funciona como yo creía, vamos a aprender más sobre cómo es que funciona el mundo en realidad, lo cual sería ideal. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas hacemos es el tomar el camino de descartar, descontar, hacernos creer a nosotros mismos que esa información no vale, que esa información es falsa, que quien presenta esa información tiene algún defecto de personalidad, falaces ad hominem, que la información proviene de personas que no tienen suficiente autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos justamente con el medio del asunto, que siempre es un problema cuando se trata de las elecciones. La información que sería vital para poder escoger a ellos quienes nos puedan gobernar de forma más eficiente, en tanto sea existiendo una democracia, en la mayoría de los casos es descontada. La mayoría de la gente, la mayoría de los votantes simplemente actúan como si la información no existiera o fuera falsa. Lo podemos ver perfecto aquí y con líderes populistas, especialmente ahorita que tenemos a Andrés Manuel López Obrador en el poder. A pesar de que existe un océano de evidencias para mostrar que este personaje es dañino para la sociedad, que no ha cumplido ni siquiera sus promesas de campaña, ni siquiera ha logrado pues mejorar el bienestar social, que era el bienestar de los pobres, que era su propuesta, ¿no? Número uno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, todo ese tipo de retórica, ¿no? A pesar de que existe un océano de evidencia que muestra que este personaje es malo, corrupto, deshonesto, que se ha contradicho vez tras vez, tras vez, tras vez, lo cual descontaría cualquier declaración de que esta persona es honesta. A pesar de este océano de evidencias, la gente que está muy comprometida con Andrés Manuel López Obrador no va a dejar de votar por él. Yo, por ejemplo, yo tengo un amigo muy cercano, quien aprecio mucho y considero inteligente en general, quien votó por él. Y él se encuentra en este escenario de que no importa cuánta evidencia existe en su contra, Andrés Manuel López Obrador es bueno. Y aseguro que cualquiera que esté viendo ese video tiene algún conocido que se encuentra en esa situación. Mientras muchas personas ya aceptaron la información de que pues tal vez AMLO no era tan bueno para México, la mayoría de sus votantes siguen creyendo fervientemente en él. El problema de la disonancia cognitiva es que esta se hace más presente cuando más te has comprometido con una postura, porque mientras más hayas comprometido a tu cerebro a filtrar el mundo y a hacer sentido del mundo, de la realidad incierta, a través de cierta perspectiva, de cierto sistema de creencias, más difícil es que tu cerebro acepte
cualquier información que ponga en tela de juicio este sistema de creencias. Entonces, quienes son más pro AMLO, quienes hablaron más pro AMLO, quienes tienen un grupo de amigos más pro AMLO, quienes basan su identidad más en este partidismo, son menos propensas a escuchar esta información. En un estudio que llevó a cabo el científico político y neurocientífico Drew Westen en Estados Unidos, donde hay una clara división en partidismos, o eres demócrata o eres republicano, donde pues evidentemente los republicanos tienden a ser más conservadores, un poquito más pro libre mercado, y los demócratas tienden a ser un poquito más progresistas, un poquito más pro redistribución, pro regulación, etcétera. Hay una clara división, en el espectro político. Aunque ambos sean igual de autoritarios, pues tienes una división un poquito clara entre derecha e izquierda. Entonces, lo que Drew Westen encontró es que en votantes de Estados Unidos, donde más o menos 60% de la población de Estados Unidos está comprometida con un partido, más o menos mitad y mitad, 30 y 30, si tú le presentas información a una persona que es totalmente republicana, le presentas información que contradice o que pone en tela de juicio la credibilidad de un candidato republicano, lo que pasa cuando en el cerebro de esa persona, porque esos análisis se llevaron a cabo con las personas dentro de máquinas de resonancia magnética funcional, lo que pasa con el cerebro de esas personas es que las partes del cerebro encargadas de procesar información de forma fría y calculada se desactivan. Literalmente se desactivan, se apagan. Y el flujo sanguíneo, las partes que se activan en el cerebro, son aquellas encargadas de producir argumentos meramente emocionales. Entonces, lo que te encuentras es que son personas que dejan que cuando atacan a su candidato y la persona es muy comprometida con su candidato y con su partido, te vas a encontrar con personas que ni siquiera van a considerar la información, la van a rechazar. Sí o sí van a encontrar alguna forma de racionalizar y de descontar esta información. Reitero, la fuente no es confiable, la fuente no tiene autoridad, eso es falso, me estás mintiendo, tienes malas intenciones, lo que sea. Aquí lo podemos ver cómo lo hacen los votantes de AMLO, eres fifí, mafia del poder, etcétera. La misma receta. Entonces, te encuentras con ese tipo de personas y es cierto en ambos casos. Si eres demócrata o republicano, simplemente vas a ignorar información en contra de los demócratas, no importa qué tan contundente sea, ¿no? Porque se apagan las partes lógicas de tu cerebro y se encienden aquellas encargadas de procesar emoción cruda. Entonces te encuentras con gente que se pone a la defensiva, que nunca te va a escuchar y que básicamente con la cual no vale la pena perder el tiempo debatiendo sobre política, porque siempre va a haber un argumento sacado de la manga de por qué lo que tú dices no es cierto, a pesar de que el peso de la evidencia esté de tu lado. Entonces, lo que Drew Westen menciona, Drew Westen es un demócrata, pero como él dice en su libro, lo que él enseña en este libro se llama The Political Brain, aplica para cualquier persona que busque sumergirse en el campo de la política y convencer a las personas de votar por X o Y personaje. Si tu intención es convencer a alguien, tienes que alejarte de las personas partidistas. Alejarte por completo. Esas personas nunca te van a escuchar. Nunca, nunca, nunca te van a escuchar. Aquí en México es difícil pensar en afiliación partidista porque, están muy desdibujados los partidos, cada político va a decir lo que le convenga cuando le convenga, no hay una clara división entre espectro de izquierda, derecha, progresismo, conservadurismo, y además, pues hay muchos más partidos que en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre han sido estos dos, el demócrata y el republicano. Entonces, aquí está un poquito más desdibujado el asunto, pero debe de haber personas muy afiliadas con el PRI, el PAN, Morena ahorita, el PRD, etcétera, ¿no? Y ahorita muy polarizadas, muy afiliadas con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que tienes que hacer, si tu intención es convencer a las personas de salir, por ejemplo, a ejercer el llamado voto útil para evitar que ahorita Morena gane muchos puestos, lo que debes de hacer es ignorar por completo al familiar, al amigo, a la pareja, que ya sabes que es totalmente pro AMLO. Jamás lo vas a convencer. Cuando termine su sexenio y su sexenio haya aprobado un desastre, te apuesto a que lo vas a seguir escuchando decir que él no podía haber hecho nada en 6 años, cualquier tipo de excusas vas a poder escuchar, eso te lo apuesto. Nunca lo vas a hacer cambiar de opinión, porque su cerebro no lo va a permitir, su cerebro va a bloquear cualquier tipo de información racional en favor de estos argumentos emocionales.
porque su cerebro ya no puede contemplar la posibilidad de que estuve equivocado tanto tiempo. Hay un tema de autoestima también ahí. Un autor que se llama Timothy Wilson, un psicólogo de la Universidad de Virginia, justamente dice que tu cerebro tiene dos opciones: o ver el mundo como es, o ver el mundo de una forma que promueva tu supervivencia. Evidentemente podemos ver que las personas con mayor autoestima tienden a sobrevivir mejor, tienden a conseguir mejores trabajos, ser más resilientes emocionalmente, etcétera. Pero esa autoestima tiene un costo, que es el nublar la realidad, el hacerla ver, el pintar la realidad de un color de rosa. Una forma en la que se hace esto precisamente es evitando a veces comprometer tus creencias. Entonces, reitero, o sea, esas personas a quienes tú sabes que ya son partidarios del PG o de Andrés Manuel López Obrador, jamás se van a escuchar. Entonces, la intención debe de ser empezar a tratar de convencer a las personas que están en el medio. Las personas que más que votar por una persona, votan por una causa. A quienes les importan, por ejemplo, los pobres, la seguridad social, el mercado, la libertad económica, la libertad social, etcétera. Esas personas que están en el medio y que no tienen afiliación partidista como tal, sino que votarían por el candidato que sea que les ofrezca lo que ellos buscan. Entonces, eso es más que nada como el punto de este video: entender que las personas no procesamos información, la información como llega. Probablemente la vamos a descartar si es que el contenido emocional de esa información es negativo, nos hace sentir mal, y cómo es que tomamos decisiones basándonos en la carga emocional de la información y de el posible resultado de nuestra decisión. Entonces, reitero, si tu intención es ayudar o tratar de influir en el resultado electoral en cualquier momento, no solamente en las elecciones que se avecinan, ahorita este fin de semana, deja de perder tu tiempo con gente totalmente partidista. Si alguna de esas personas eventualmente ve la luz, lo va a ver por sus propios ojos, lo va a ver de forma propia, abriendo los ojos tal vez, ¿no? En algún momento en donde se dé cuenta que, pues bueno, el peso de la evidencia era mucho. No conviene insistir mucho con las personas, porque la realidad es que aparte las polarizas más. Cuando al ponerlas más a la defensiva, más a la defensiva, más a la defensiva, al hacer que fabriquen más racionalizaciones, más maromas, que defiendan más a su candidato o partido, lo que haces es crear este mecanismo de retroalimentación en donde las personas incrementan su afiliación partidista meramente porque se encuentran a sí mismas defendiendo, defendiendo, defendiendo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejar a las personas en paz y centrarte en las personas que crees que pueden cambiar su opinión meramente basados en sus intereses. Reitero, que persiguen una agenda, reitero, pobres, igualdad, lo que sea, pero sin necesariamente una afiliación partidista. Entonces, pues básicamente eso. Se vienen elecciones que para nosotros son importantes aquí en México. Esta información pues debe de ser útil no solamente ahorita, sino siempre. Evitemos estarnos peleando con partidistas, y pues tratemos de convencer a las personas que están en el medio.